Hola a todas y todos. Soy Viviana Paredes, facilitadora del primer módulo del curso Periodismo Ciudadano y Comunicación Popular de la Plataforma Democrática Ciudadana. El tema que abordaremos hoy es los medios en Ecuador, una historia antes y después de la Ley de Comunicación. Les recuerdo que en la descripción de este video encontrarán el link que les llevará a la evaluación sobre el tema. Recuerden contestar todas las preguntas para avanzar hacia el siguiente módulo. Empecemos. La difusión masiva del conocimiento y de la información es posible gracias a la imprenta. Antes de este acontecimiento, el control de la información estaba a cargo de la Iglesia y por ende del poder. Los índices de alfabetización eran casi nulos y se sometía a los pueblos desde la ignorancia. 2 siglos después de este hito para la comunicación, aparecieron los periódicos impresos. Luego, con la electricidad, la radio y la televisión. Un medio requiere de equipos, permisos, personal, etc. Es una empresa, necesita una inversión que no toda la sociedad puede hacer. Así surgió la propiedad privada de los medios de comunicación y con ello una línea editorial. En América Latina, la acumulación de los medios de comunicación es muy agresiva. Desde México con Televisa hasta Argentina con el Clarín, las empresas a menudo familiares tienen el control del mercado. Por cierto, un mercado bastante delicado considerando que venden información a la ciudadanía. Ahora, vamos a Ecuador. Décadas antes de la independencia de América, las ideas de libertad sacudían a las colonias y aparecieron personajes como el quiteño Eugenio Espejo y su hermana Manuela Espejo, que desde el periodismo promulgaron sus ideas. El 5 de enero de 1792 vio la luz Primicias de la Cultura de Quito, el primer periódico del Ecuador con características de avanzada y con ideas que desataron la persecución de sus fundadores años después. Sin embargo, este periódico no fue acogido por la gente. A principios del siglo pasado nacieron los grandes periódicos que hoy conocemos. De hecho, medios como El Comercio jugaron un importante papel en el trágico final de Eloy Alfaro y con él del alfarismo en el país. Leonidas Plaza, el traidor de Alfaro, actuó como un gobierno de transición hacia el liberalismo y los medios nacientes, que eran propiedad de familias de terratenientes, se alinearon al poder generándose un maridaje entre la prensa y los partidos tradicionales. Un gran ejemplo de esta situación se relata en el libro Periodista sin título del comunicador Milton Salvador, quien encontró que figuras como Diego Oquendo o Alfredo Pino Argote fueron profesionalizados en abril de 1975 por la dictadura militar que gobernó al Ecuador en el marco del Plan Cóndor en América Latina. Aproximadamente el 90% de los medios de comunicación hasta 2007 eran de carácter privado y se concentraban en pocas manos. Era común que el dueño de un banco lo sea también de un canal de televisión y de esta manera se defendían sus intereses políticos y económicos. En 2008, la Constitución de Montecristi reconoció a la comunicación como un derecho y mandó a los banqueros y políticos a vender sus canales, radios o periódicos impresos, estableciendo un derecho fundamental, el acceso a la información de relevancia pública. Esto último significa que los medios tienen la obligación constitucional de mostrar a la ciudadanía información contextualizada, es decir, que muestre los hechos relevantes alrededor de una noticia, contrastada, o sea, dando la voz a todos los actores de la noticia, precisada, lo que implica que no puede ser objeto de alteraciones o juicios de valor y obviamente verificada. Esto quiere decir que si una persona dice que llueve y otra dice que no, el trabajo del periodista no es divagar sobre la situación, sino abrir la ventana y constatarlo. Realmente me asombra, causa todo este embrollo. Me adjudica una esposa y 2 hijos solo para obtener la historia de mi vida. Bueno, ya conoce a los periodistas, mayor. Si no podemos obtener la historia real, creamos una. Ah, ¿lo admite? Seguro, solo queda una duda. ¿Qué hará usted? ¿Publico la verdadera historia o la que he inventado? En 2013 se aprobó la Ley de Comunicación. De nuevo, Ecuador se puso a la vanguardia de los derechos de la región. La Ley de Comunicación tipificó sanciones a acciones como el linchamiento mediático, la censura previa, la omisión de contenido de relevancia pública, la exclusión del contenido de producción nacional y reconoció a los ciudadanos los derechos de réplica y rectificación en caso de que una noticia emitida no corresponda a la realidad o lo perjudique. Respecto a la concentración de frecuencias en pocas manos, la ley estableció que se debía generar un proceso de democratización entregándole el 33% del espectro radioeléctrico a los medios privados, 33% a públicos y 34% a comunitarios. De la mano con esta legislación hubo una política pública en el gobierno de Rafael Correa donde se orientó a la democratización de la comunicación implementándose un sistema informativo de medios públicos y desarrollándose contenidos educomunicativos para los grupos de atención prioritaria. Sobre los medios comunitarios debemos señalar que son de condición especial ya que son de carácter alternativo y sin fines de lucro y pueden ser de una comunidad, de un grupo ancestral, cultural o social. En estos espacios se han desarrollado programas desde la cárcel inclusive
que fueron reconocidos en el gobierno anterior. ¿Cómo hemos perdido estos logros? La ley también ordenó la creación de la Superintendencia de la Información y Comunicación como institución que debía hacer valer los derechos comunicacionales. Esta institución fue linchada junto a su ex representante Carlos Ochoa. Desde esta institución, la Supercom, se establecieron logros icónicos desde la ciudadanía contra las empresas mediáticas: la exposición machista de la figura de la mujer, contenidos discriminatorios, la burla de la diversidad, el cargamontón mediático, las injurias, la parcialización política y otras actitudes comunes de la prensa fueron sancionadas en varias ocasiones. En 2017, por ejemplo, desde la ciudadanía conseguimos sanciones por censura previa para 7 medios nacionales por ocultar información sobre las empresas offshore de Guillermo Lasso y su rol en la venta de certificados de depósito tras el feriado bancario. Para terminar, les voy a dejar una historia de los casos más emblemáticos de linchamiento mediático en el país, antes de la aprobación de la Ley de Comunicación en el año 2007. No son políticos, son ciudadanos indefensos ante el poder mediático. Un abrazo, no se olviden que nos vemos en Manabí el 15 de febrero. Llenen el cuestionario para pasar al siguiente módulo. Tuvimos un accidente por el calefón, estábamos prácticamente todos muertos y nos llevaron al hospital, pero del hospital nos sacaron para la cárcel por malos entendidos que los medios de comunicación habían dicho ante el público que nosotros habíamos sacrificado a nuestros hijos, que habíamos hecho un rito satánico y que por eso nuestros hijos que fallecieron era por nuestra causa. No entendían por el dolor que estábamos pasando y seguían difamándonos, seguían insultándonos, seguían diciendo mentiras, seguían juzgándonos. Ahora estamos aquí apoyando a la nueva ley de comunicación para que no se siga cometiendo más injusticia.